Bueno, sean muy bienvenidos y bienvenidas a estas charlas de sobremesa de Literal, Latin American Voices. En esta sección, nuestros colaboradores intelectuales y autores podrán reflexionar y debatir sobre temas de actualidad, política, crítica cultural y literatura. En esta ocasión hablaremos de dos poetas olvidados, Pedro Garfias y Darío Galicia, por dos expertas en el tema, Ana Clavel y María de Alba. Quisiera empezar presentando a Ana Clavel. Ella es narradora y ensayista, es maestra en letras latinoamericanas por la UNAM, ha obtenido diversos reconocimientos como el Premio Nacional de Cuento Gilberto Owen, 1991, por su obra Amorosos de Atar, y el Premio de Novela Corta Juan Rulfo 2005 de Radio Francia Internacional por su obra Las violetas son flores del deseo. Es autora de Territorio Lolita, Las ninfas a veces sonríen, que fue Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska, 2013, y Breve Tratado del Corazón, entre otros libros. Y María de Alba es una autora mexicana. Dos de sus novelas han sido finalistas del Premio Fernando Lara de Novela en España. La primera nominación fue en el 2004 por su libro A través de la ventana y en el 2009 por su novela Antes del olvido. Además de estos títulos tiene Lo que guarda el río, el cual se inspiró en la muerte de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey a manos de la narcoviolencia, y Un corazón extraviado, del cual hablaremos hoy, entre otros de estos temas. Así que dejo a estas dos autoras, queridas amigas y expertas en estos poetas olvidados, y les cedo la palabra para que comience la conversación. Pues muchísimas gracias, Rose. Gracias por este espacio en Sobremesa, nuestra publicación tan querida ya a estas alturas del partido, sobre todo con su presencia en redes, más todavía después de la pandemia, Literal Magazine. Entonces, realmente muy agradecidas las dos, ¿no? Cuando le platiqué a María Alba de esta posibilidad, pues nos encantó poder hablar de estos libros que curiosamente el azar los ha puesto muy cercanos, ¿no es así, María de Alba? Y salieron con 2 semanas de diferencia los dos libros, es increíble. Y dos poetas olvidados de diferentes circunstancias y pues ámbitos distintos. Pero sí, un gusto y un honor estar aquí contigo, Rose, con Literal Magazine y tener esta charla con Ana, que pues Ana y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Incluso ahí más al ratito les contaremos que tengo una breve aparición, ¿verdad, Ana? En tu novela de Breve Tratado sobre el Corazón. Y bueno, yo también tengo ahora mi novela del corazón, ahorita van a escuchar por qué. Y pues bueno, es un gusto estar aquí esta tarde con ustedes. Gracias. Pues si te parece bien, María, entonces comenzamos nuestro diálogo de sobremesa. Fue muy curioso porque yo no sabía concretamente la cercanía de nuestras novelas hasta que tú me pediste que la presentara en Gandhi, ¿no? En septiembre. Y en un principio yo estaba fascinada con la idea porque me hiciste favor de mandarme el PDF y leí la novela bueno, sí que un par de días y quedé muy hechizada de las imágenes, del tratamiento de este poeta desterrado español, ¿no? Pedro Garfias, de cuya memoria pues se sabe poco, ha sido como muy cubierto por la pátina del olvido, del tiempo. Y yo me acuerdo que en mis tiempos de facultad, cuando estaba yo en la carrera de letras hispánicas, el maestro Luis Ríos fue el que nos habló sobre todo de Pedro Garfias. Entonces nos leyó algunos poemas, nos mencionó que Pedro Garfias era un poeta como poco apreciado, ¿no? A esta imagen se sumaba pues la sombra del alcoholismo que lo había perseguido, pero el maestro Ríos le tenía especial cariño
supongo que además de todo lo conoció, lo trató en los tiempos en que Pedro García pasó por la Ciudad de México y después cuando ya se asentó en Monterrey. Entonces, para mí, la presencia de este poeta en tu novela, en principio, pues fue como un recuerdo memorioso, formidable, por el cariño que también le tengo a mis años de facultad y a mi maestro Luis Ríos, al poeta Luis Ríos. Y entonces, bueno, fue sorprendente, ¿no? De pronto, conforme iba leyendo, de pronto me empezaba a espejear el asunto de que yo también en una novela que estaba por esas fechas todavía incierta de exactamente qué día salía, pues de la presencia de otro poeta, en este caso uno mexicano, más cercano a nuestros tiempos contemporáneos, pero finalmente también otro poeta olvidado, dejado en el camino. Y entonces de pronto yo decía, bueno, qué cosa más extraordinaria que de pronto dos novelas estén de alguna manera hermanadas por el fantasma de la poesía de otros momentos y que además, pues en este caso María me pida que le presente el libro. A final de cuentas, ¿te acuerdas que no te lo pude presentar porque coincidió con la salida de mi novela? Así de cercanas eran. Así de cercanas, ¿no? Y siguen siendo, esperemos que tengan buena fortuna en estos tiempos de cólera digital, ¿no? Porque aparecen tantas publicaciones que de pronto uno ya se puede perder, ¿no? Entre esa luz de novedades que circula cada semana, cada mes, ya no digamos la suma en el año, ¿no? Y entonces, bueno, nada más para cerrar este comentario, es que incluso lo que me empezó a espejear todavía más es que yo efectivamente te había metido un personaje que se llama Alba, ¿no? En la novela de Breve Tratado del Corazón hay una serie de recuadros informativos como a manera de notas, de codas, como justo como una información de tratado, aparte de la historia que se va sucediendo. Y entonces yo mencionaba a un personaje que tenía dextrocardia, ¿no? Esta condición médica, porque yo me acordaba mucho de un relato que me habías hecho sobre ti misma, de la dextrocardia, ¿no? De que tu corazón está fuera de lugar. Entonces, entonces yo te metí de personaje y de pronto esta cosa de tener la coincidencia de las novelas, ¿no? Y que, bueno, es una súper coincidencia. Y fíjate que ya cuando me contaste que me puse a leer tu libro, porque yo supe después que tú, que habíamos escrito de poetas, después ya me lo dijiste y yo, wow, ¿verdad? Y bueno, pues sí, esa coincidencia, bueno, aquí en su casa fue donde estuvo Ana una noche aquí cenando y yo le platiqué, nunca le cuentes a un escritor tu vida porque puede salir de personaje y eso fue justo lo que sucede. Y justamente pues yo trabajé también de forma más amplia esta cuestión de la dextrocardia en una suerte de pues diálogo con la historia de Garfias, ¿no? Pero volviendo al tema de la novela de Ana, me parece bien muy interesante dos cosas, Ana. Que el misterio y tu relación con Darío Galicia sucede en tu época universitaria. Igual me pasó a mí con Pedro Garfias, o sea, estas leyendas urbanas de nuestros profesores de literatura que platican en las clases cosas y que luego nunca lo puedes olvidar, ¿no? Por otra parte, me parece así como esta cosa de, lo te mencionabas, cómo vivimos en unos tiempos abrumadores de información y de publicaciones. Y también pienso que estamos rodeados sobre todo con textos que hablan de temas, pues de, claro, que son muy importantes y de cosas que están pasando ahorita muy fuertes, desde desapariciones, feminicidios, la guerra del narco, etcétera. Y entonces creo que una primera pregunta para ti y para mí sería, ¿y por qué escribir entonces de poetas extraviados, ¿no? Y yo para, bueno, contestar esta pregunta un poco, me parece que hay algo muy interesante que en el ruido del mundo se asome la voz de un poeta.
parece así como un hilo muy delgadito que está allí y que sin embargo está pues sonando, y que para mí fue importante hablar de eso para, ¿cómo te diré?, hablar de otras cosas, pero que también son importantes, ¿no? Se me hace muy interesante la pérdida de estos poetas y por qué sucedió. Pienso que en las dos novelas, en el fondo, también hay un cuestionamiento de qué es lo que pasa con los artistas, los escritores, no solamente en la literatura, en cualquier ámbito, hacer un cuestionamiento del mercado del arte, el mercado editorial, porque una figura que prometía se pierde, ¿no? Entonces eso también se me hace como una pregunta interesante. Y por otra, creo que es importante en ambos personajes la marginalidad de los personajes. En Darío Galicia quizás su marginalidad viene, pues, bueno, en ambos de su precariedad económica, porque en ambos casos hay una precariedad económica, pero en el caso de Darío Galicia, pues está este tema de su condición homosexual en una época en la que de plano no había ni la más remota, pues, zona en la que se pudiera hablar de esto abiertamente o ser abiertamente, ¿no? Y en el caso de Pedro Garfias, pues está el tema del exilio y finalmente, pues el alcoholismo, que también el alcoholismo es una enfermedad, finalmente, ¿no? Y es muy interesante que Darío Galicia, al grado de que sí o no, porque también la novela no acaba de decirnos si le practicaron esta horrible cirugía o procedimiento quirúrgico de la lobotomía, o si fue la neurisma o qué. Pero bueno, es muy interesante que en las dos novelas hay temas médicos. En Pedro Garfias está el tema del alcoholismo, la psoriasis que padeció, y por supuesto está la historia paralela del corazón extraviado, ¿no? No sé, Ana, me gustaría que nos dijeras, o me hace muy interesante, por qué quisiste escribir de este poeta extraviado, que es un tema que no tiene nada que ver con las tendencias que ahora pues estamos viendo en realidad, ¿no? Es algo muy diferente. Pues, ¿qué te diré? Mira, yo no me acerqué a la figura de Darío con un esquema propio, con una idea de rescate. Más bien sucedió al revés. Yo insisto en que mi trabajo es una suerte de poética de las sombras, y ahora creo que fue un llamado de las sombras el que me hizo Darío Galicia para pedirme de algún modo que lo metiera en una historia, ¿no? A mí me proponen escribir un relato sobre padres autoritarios y se me ocurre esa frase famosa de los circos de antes, de las ferias de pueblo, ¿no? Que presentaban ahí a un fenómeno mitad humano, mitad animal, y que le preguntaban por qué se había convertido en semejante monstruo, y el pobre imperfecto contestaba con una voz lastimera: por desobedecer a mis padres, ¿no? Y a mí de pronto, a la hora que pensé en explorar esa frase, se me vino el recuerdo de Darío Galicia, a quien, como tú bien señalas, conocí en mis años de facultad, cuando estaba yo cursando pues, la licenciatura en los años 80. Ya para entonces, Darío Galicia se veía disminuido, eh, caminaba lento, hablaba también con mucha dificultad, y cargaba esa leyenda de que lo habían lobotomizado para quitarle la condición homosexual, ¿no? Sus padres lo habían mandado operar para quitarle lo oculto. Esa era como la frase que se manejaba, ¿no? Y entonces de pronto pensé en explorar esa idea, ¿no? Narrarlo, un poco ficcionalizándolo. De hecho, el encuentro en el metro es meramente ficticio, es toda una invención que yo estoy haciendo como primer acercamiento al recuerdo de Darío, al fantasma de Darío. Pero entonces sucedió algo increíble, que fue que la gente a mi alrededor, que también lo conoció, como Ana María Gomis, como Sandra Lorenzano, como muchos otros, me empezaron a dar información sobre Darío, y ahí fue donde caí en la cuenta de que le podía seguir la pista a este poeta
que de pronto había desaparecido. Acá lo increíble, a diferencia de lo que te pasó a ti con Pedro Garfias, que tú a Pedro no lo conociste, sino que ya nada más te llegó el recuerdo en la memoria de que había vivido en uno de los pisos superiores del edificio donde estaba la antigua librería Cosmos de Monterrey, de Nuevo León. Y allá, yo curiosamente alguna vez me presenté en un evento de jóvenes escritores que llegábamos a Nuevo León y estuve, creo, ya no en el viejo edificio de la librería al que tú haces referencia, sino a uno que ya fue en los años 80. O sea, yo realmente no estuve en el mismo edificio que Pedro Garfias. No, 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 sí estuviste, porque ese edificio es el que cerró hasta los 90. Ay, válgame, entonces el fantasma, a lo mejor hasta me topé con el fantasma de Pedro Garfias y por ahí Sí, empezó. Yo digo siempre que los libros no los escribe uno cuando se siente a escribirlos, uno empieza a escribirlos desde mucho antes, ¿no? Cuando yo conocí a Darío, cuando me crucé también con gente como el maestro Luis Ríos que me habló de Pedro Garfias, ahí se estaba fabricando toda la escritura de estos libros que ahora presentamos. así es, o sea, esta influencia de las leyendas urbanas que suceden en las universidades, porque finalmente ese hilo está hasta la universidad. Ajá, Pero como ¿no? bien señalas, ya al poco tiempo me sucedió que me fui dando cuenta que efectivamente el personaje de Darío era un poeta marginal que había sido muy talentoso, muy exitoso, cercano a los infras, muy amigo de Roberto Bolaño. Yo no sabía de la historia de los aneurismas a la que hace referencia Roberto Bolaño, incluso en la novela de Los Detectives Salvajes. Yo siempre tuve la información de la lobotomía, pero por ahí entonces el asunto de encontrarlo en la pesquisa que realicé, como, ahora sí que como detective salvaje detrás del rastro de la liebre De marzo. Alicia, como le pongo yo entre muchos otros nombres, la verdad es que, que de pronto, pues sí, encontrármelo en una condición de miseria, de abandono, mucho más deteriorado. O sea, las fotos que circularon de pronto en Laberinto cuando publiqué un primer reportaje sobre su aparición, son fotos de hace más de 10 años. Las fotos recientes, las de más ancianito, nunca las he mostrado porque prefiero guardar una imagen de dignidad del poeta, pero sí ya era muy deteriorado. Y entonces a lo que voy es que poco a poco fue irme enfrentando a la realidad, sí, de estos poetas marginales para los cuales no hay Estado que pueda protegerlos, que pueda cobijarlos, y que entonces esta condición de la poesía, del arte, que se vuelven de pronto una hermana no solamente incómoda, sino muy molesta, la que hay que tolerar y de pronto esconder, y que la sociedad es cruel en ese sentido porque no les da un lugar digno a los poetas, pues como estos casos que presentamos en nuestras obras, ¿no? Que sí, y en el caso de Pedro Garfias, fue Premio Nacional de Literatura en el 38 en España. El premio se lo entregó Antonio Machado junto con María Zambrano. O sea, estaba realmente pues escalando en su vida como escritor, digámoslo así, como poeta, pues amigo de toda esa generación del 27, Rafael Alberti, Lorca, todos ellos, Salvador Dalí. Y luego lo que es muy, muy triste es cómo él se mete al ejército de soldado republicano y por lo tanto cuando se ve la pérdida, ¿verdad? Tiene que huir porque él no se iba a poder quedar, pero ni de chiste, porque pues había tomado las armas contra los sublevados, ¿no? Entonces huye y pues desde la huida empieza su pérdida porque una guerra y un exilio, pues es perder. Pierdes el país, pierdes la conexión con tu generación, con los editores, o sea, es volver a comenzar de nuevo, ¿no? Y yo creo que eso en mucho es lo que lo condiciona, ¿no? Y eso también se me hace también importante decir porque
finalmente la migración sigue siendo un problema en el mundo en general, ¿no? Entonces, así como se pierde Pedro Garfias o se perdió Pedro Garfias en el 39, que huye, todos los días vemos la posibilidad de cuánta gente se pierde por la migración, que ya nunca va a poder a lo mejor rehacer sus caminos, ¿no? Entonces, este es un tema que además, pues en ese sentido, pues es muy vigente. Y bueno, eso se me hace pues, conmovedor y triste. Y a la vez, pues este misterio que ahorita estábamos comentando de que también creo que es importante en el caso de Pedro Garfias, que además de todo, nunca se puede enraizar bien con otros contemporáneos de él, por ejemplo, en la UNAM o en otras universidades en el centro del país. Otros españoles sí se pudieron conectar de esa forma, pero como él no era académico y más bien era editor, se la pasó brincando de un lugar a otro y también eso pues le faltó, digamos, esa conexión para poderse hacer de una vida como escritor, como poeta en este país. Y luego para mí, Ana, se me hace devastador que haya acabado enterrado en un panteón acá en el norte del país, en Monterrey, en el año en el que sucede, que es el 67, porque de plano, pues es la marginación total, o sea, había muy poco fuera de la Ciudad de México en ese entonces. Entonces, pues es una marginalidad total y esto pues me lleva a pensar a, pues cómo se hace la cultura en una ciudad, ¿no? Porque finalmente él y la librería Cosmos son los inicios de una cultura que se hace en la ciudad de Monterrey, empezando a mitad del siglo XX. Ya sabemos que Alfonso Reyes y todo esto, pero Alfonso Reyes pues se viene a México a trabajar con el Ateneo de la Juventud, no hace la cultura desde la ciudad. ¿Dónde está y cómo se construye la cultura que está en cada una de nuestras ciudades de provincia en este país? ¿Cómo se hace? O sea, hay gente que picó piedra y este es uno de esos personajes que estuvo picando piedra y en ese sentido creo que también se la debemos, o sea, le debemos como ciudad y como país en cada una de las ciudades de nuestro México hay gente que hizo esa labor. ¿No? Entonces esto también, pues no sé, me pareció súper triste porque totalmente perdido, pues o sea, en la época en la que muere, en esas condiciones, en donde estaba, pues muy triste, ¿no? Pero fíjate, a mí me gustaría resaltar un elemento que yo creo que también nuestras novelas eh, brindan o transforman, que si bien es una vida que se pierde, ¿no? Un trabajo poético que por ahí se queda medio en el olvido, de pronto con algunas labores de rescate, ¿no? A Pedro Carpias pues se le ha vuelto a editar poco, como pasa con la poesía. Lo mismo a Darío Galicia, ¿no? En el 2020, en ediciones sale el compendio de sus dos libros de poesía, La ascensión de la tristeza, historias cinematográficas, en un volumen editado en España, ¿no? En Barcelona. Claro, es una editorial pequeñita de Bruno Montané, que es el otro gran amigo de Roberto Bolaño, que también conoció a Darío. Pero acá lo que se me hace interesante, porque creo que es, yo evité quedarme con una historia trágica y a la hora que me enfrenté al personaje de Darío, empecé a entrarle a un juego que el propio Darío proponía a la hora de jugar con el lenguaje, de hacer como malabarismos, de la imaginación poética, de la actividad creadora con el lenguaje. Y por allí entonces, cuando me topo, por ejemplo, con el dato de que se firmaba Darío G. Alicia, porque era gran lector de Carroll, entonces empiezo a incorporar el mundo de Alicia en el País de las Maravillas, de A través del espejo, escenas, elementos que van haciendo esa búsqueda como una propuesta gozosa y lúdica. Y a mí me parece que tu libro de alguna manera también hace una reelaboración, no digamos lúdica como en mi caso, que incluso llegó a ser como irreverente y mal hablada como el propio Darío, en el lenguaje de la novela,
pero sí en la manera en que, por ejemplo, en estas voces que se van intercalando, en estos planos que tú manejas, a donde entra, por ejemplo, el mar, ¿no? Son 4 planos los que tú estructuralmente manejas. Uno es la vida del poeta, que vas magistralmente describiendo los lugares, las épocas, todo este transcurrir desde la infancia del poeta en España, en Sevilla, en el sur de España, luego, bueno, la presencia de su padre, de que si lo obligaban a que fuera abogado, de que se va a Madrid, todos estos percances y que finalmente, bueno, termina primero en el exilio en Inglaterra. Todo esto que vas haciendo, que de verdad yo me acordaba tanto de la cercanía que tiene tu pluma con la de Almudena Grandes en la reconstrucción de los episodios en torno a la guerra civil, ¿no? Por ejemplo, realmente muy buena pluma de esta narradora que habla en este plano de la biografía de Carquias, ¿no? Después hay un segundo plano, que es el del mar, ¿no? A donde entra una segunda voz narrativa que va mencionándonos sobre la experiencia de la migración, del exilio, este cruzar justamente los continentes, el extraviarse de un lugar a otro, porque tú mencionas la condición de los que emigran y que tienen que empezar de cero y pues también es cierto que hay algunos que emigran y les va muy bien. Ahí está Roberto Bolaño, ¿no? Que fue amigo de Darío y que al final del arco iris le tocó el premio mayor, ¿no? No siempre sucede, pero también hay casos, ¿no? Entonces, bueno, ese segundo plano, que es un plano que se llama así justamente el mar, que es poético, que vas metiéndote en la zozobra, en la soledad del poeta. Hay otros 2 planos que, bueno, uno te incorpora directamente como personaje a la búsqueda de tu propia historia personal, donde se menciona la condición de la dextrocardia y las arritmias y la problemática que viene de por medio. Y finalmente otro plano donde se da información como accidental, como azarosa. Me gustó mucho ese otro también porque brinda de pronto esos elementos como de una información adicional que tiene que ver con la novela, pero que de pronto son datos curiosos. Qué bueno que no los dejaste fuera, ¿no? Cuando de pronto son como datos periodísticos, datos más escuetos, como notas al pie, ¿no? Entonces, bueno, esos 4 planos, y yo diría que, por ejemplo, en la parte donde hablas, haces la recreación de la individualidad, la intimidad, la interioridad del poeta, allí tú te estás acercando a una biografía a donde estás proponiendo el lenguaje poético como arma de interiorización en este acercamiento a una biografía que no es entonces para nada tradicional del poeta. Y eso me encantó porque es una manera, yo digo, gozosa de recuperar a un poeta desde sus propias herramientas, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece la gran aportación, porque nada más quedarse en la lamentación de que pobrecitos les fue re mal, Bueno, no, pues qué cosa, ¿no? bueno, creo que el humor negro, bueno, en mi caso el humor negro, porque eso es lo que uso de herramienta, es para distendir eso y que no sea una tragedia, que nadie se esté cortando las venas, del corazón y también del poeta, ¿no? Que son 2 niveles de extravíos que hay en el texto. Pero en tu texto también hay mucho humor. A mí me encanta, por ejemplo, que Octavio Paz es guerra y todas las versiones de Monsiváis que hay, desde Carlota y Carlos y le cambias el apellido. No sé, creo que el humor también salva muchas cosas, ¿no? En tu texto también. Y en tu texto también otra cosa que creo que es importante de la estructura es este hilo que está desilvanado, donde están todas esas voces, Ana, de que son testimonios que estoy suponiendo que unos son reales y otros son falsos, sobre Darío, ¿verdad?
O sea, que yo lo conocí en tal lugar, o yo lo vi, o yo me fui de fiesta con él, etcétera, ¿no? Que eso lo hace muy interesante, porque finalmente no se puede saber todo, como no vamos a saber tampoco todo de Pedro Garfias y con quienes eran realmente amigos y con quién se escribió cartas, pues es complicado. Pero es una recreación poética de estos dos hombres, ¿no? Y me gusta mucho tu autoficcionalización de ti misma como Ana Laurel, en lugar de Ana Clavel, ¿verdad? Entonces, finalmente otra planta, ¿verdad? Otra, pero con nombre parecido, ¿no? Creo que pues deshilachado del texto es muy interesante porque en esos hilos perdidos que van cambiando, que yo me los imaginé como algo que estalla en mil pedazos porque están como varias piezas de rompecabezas y no las tenemos todas a la vez, ¿verdad? Incluso ese mismo desorden en el cual en tu estructura podría estar una anécdota antes o después y da igual, eso también es magistral porque que funcione, da igual el orden que hayas escogido, es realmente pues magistral, porque normalmente sí tendría que haber un orden para que se entendiera, y en este caso no tiene que haber un orden, y da igual que si yo digamos que lo agarrara no sé, en una bolsa todas las piezas de rompecabezas y las mezclara y las volviera a echar, también funcionarían, ¿no? Eso también me gusta mucho. Y otra cosa que creo que en los dos casos en los dos casos tenemos fotos, dibujos. En el caso tuyo me encanta cómo está enmarcado siempre el espejo. El personaje parece que entra y sale, ¿no? Del espejo. Hay como un coqueteo con el lector, ¿verdad? Y es, bueno, tu obsesión por Alicia, hay que decir, bueno, yo te la conozco de hace ya varios libros atrás, y eso también es muy padre, ¿no? O sea, finalmente es otro poeta del juego o es otro escritor del juego, ¿no? Como Lewis Carroll o como tú misma, Ana Clavel, ¿no? Y bueno, eso del archivo también es muy interesante, eso es archivo de fotografías, de dibujos, etcétera, ¿no? De expedientes médicos que también hay por ahí, de casos. Me llaman mucho la atención cómo en los dos casos es diferente, pero en los dos tenemos el archivo médico y tú lo tienes también en breve tratado sobre el corazón. Hablemos de eso, Ana, ¿de dónde sale esta cosa de los archivos médicos, etcétera? Bueno, a mí lo que me pasa con el tema de la lobotomía es que me resulta fascinante, ¿no? Es una historia de terror del siglo XX. Y bueno, se sabe que se usó para corregir comportamientos. Le decían que era una cirugía del alma y desde los años 30 hasta los 80 todavía se siguieron practicando. Se hicieron más de 100.000 lobotomías en el mundo y una tercera parte se considera que fueron aplicadas para homosexuales, ¿no? Para corregir comportamientos homosexuales. Esto nos puede parecer de pronto terrorífico y como que pertenece a otra época, pero hay que recordar, por ejemplo, las terapias de reconversión, ¿no? Es lo Actuales. mismo. No es así como un tema tan lejano, ¿no? La cerrazón de nuestras costumbres y nuestras mentalidades sigue vigente, ¿no? Por más que tratemos de pugnar por otro orden de cosas. Entonces, por allí fue la fascinación con la novela por desobedecer a sus padres, ¿no? Y Tú pones cuéntame. varios casos. O sea, a mí lo que me interesa es que no solo es el archivo médico de Darío, sino hay otros casos de diferentes personas que pones el caso, incluso hasta fotografías, así se veía antes de la cirugía, así se veía después de la cirugía, no sé, eso también se me hizo muy interesante, ese agregado, no solo de Darío, sino de otros, ¿no? Otros expedientes. Ahora, lo que pasa es que yo intenté hacer como una suerte de collage, ¿no? Eh, de pronto hay gente que me dice, es que es novela, no es más bien crónica, no es más bien reportaje. Hombre, es que tú estás pensando en una novela convencional del 19, yo estoy pensando en una novela propositiva, transgresora, polifónica,
la verdad es que también está ahí Los Detectives Salvajes detrás, ¿no? Hay una parte de la estructura de la novela de los detectives que yo estoy retomando en el foro de voces de todos los que dicen, Así es. ¿no? Yo te mencioné la tuya, una arquitectura como más estable, cuatro discursos que se van alternando, y en mi caso, pues esta otra que de pronto se va y se viene, ¿no? Ahora, hay una cosa que también es importante decir, te mencionaste a Bolaño. Bueno, es que Bolaño tiene una obsesión con los poetas perdidos, porque Pedro Garfias también sale tanto en Amuleto como en Los Detectives Salvajes. O sea, es bien interesante que también en nuestras novelas nos une la figura de Roberto Bolaño, ¿verdad? Incluso el caso de esta poeta uruguaya, por ejemplo, en el caso mío, es la poeta que tú también la mencionas, Alcira, está leyendo a Pedro Garfias en los baños de la UNAM, cuando está el ejército tomando la UNAM, y entonces a mí siempre me ha causado, ¿por qué poner a Bolaño a la lectura de Pedro Garfias en el baño, no? En el baño como mi mamá ponía el selecciones, en el baño, ¿verdad? Entonces, a mí siempre se me ha hecho bastante irónico, eso lo menciono en la novela, y pues me divierto un poco con esa idea de si Pedro García es como el Selecciones, o por qué razones está leyendo a esta mujer, a Pedro García en el sanitario. Y bueno, y también aparece pues en Los Detectives Salvajes, o sea, es bien interesante eso, ¿no? Y bueno, creo que podríamos seguir conversando sobre nuestros libros. Así es. Pues ya estamos creo que cerrando, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. No me queda más que decir que gracias a Literal Magazine, gracias a Ana, que tuvo la osadía y la idea de invitarme a esta conversación, pues muchas gracias a las dos. Y pues creo que es importante y bueno, muy relevante retomar y cuestionar un poco digamos, a través de estos poetas qué es qué leemos, cómo leemos y qué pasa con los escritores que están fuera de la foto, ¿no? Los escritores, ahora que vivimos en unos tiempos de mucha fotografía con el Instagram, los escritores y los poetas que están fuera de la foto también existen, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, María, Ana, gracias por esta plática tan sabrosa. Estoy segura que los lectores de Literal, además gente que las escuche, la va a gozar tanto como nosotras. Y pues nada, bienvenidas y hasta la próxima.